alguien me preguntó en quién confiarías y yo le dije no confiaría en los grises. No confíes en los grises. Ellos son mentirosos. Do not trust the Greys. They are liars. Y sobre su cabeza, ella podía ver que allí estaba mirándola un pequeño alienígena. Y de pronto le dice, ¿sabes? Nosotros inventamos el velcro. Pero el tercer grupo, o tercera categoría, son personas que lucen y actúan exactamente igual que nosotros. Ahora, intenta explicar esto, porque es como si el cosmos hubiese sido sembrado con gente que es igual a nosotros. Dicen que fuera del Área 51, allí en Las Vegas, en Nevada, ellos tienen allí una base secreta y están albergando a unos pleyadianos. Y de pronto escuchamos sobre un enfrentamiento militar en un lugar llamado Base Dulce, Nuevo México. Y esto involucró a fuerzas especiales de los Estados Unidos bajando hasta una base alienígena para rescatar a un grupo de cautivos humanos. Y hubo una gran batalla. Este hombre que veías recién se llama John Brandenburg. Seguramente ya lo conozcas de otra entrevista que le ha realizado aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios, donde él habla de su teoría del final de la vida en Marte a través de una catástrofe nuclear. Sí, él tiene unos papers publicados porque es físico del plasma. Además también trabajó para la NASA y ahora trabaja para algunas empresas privadas y ha publicado papers donde él explica su idea de que basado en dos marcadores muy específicos, el xenón 129 y el argón 40, bueno, resulta que para él esos son rastros de un bombardeo nuclear de Marte que habría terminado allí con toda la vida. Pero no se queda únicamente en ese tema, como vas a ver hoy, y la verdad es que es muy interesante porque habla también del secreto de los objetos voladores no identificados. Como ha trabajado para el Departamento de Defensa en el desarrollo de armas de energía dirigida, sí, él ha hablado ya también en el programa de esto y te voy a dejar aquí debajo la entrevista del tema de Marte, sobre todo para que vayas a verla. Bueno, como él ha trabajado en desarrollos de energía dirigida, también ha estado mucho tiempo en el Departamento de Defensa y allí logró recoger parte de lo que él piensa que es la historia secreta de los objetos voladores no identificados y sobre todo las razones de por qué se mantiene ese secreto. Así que míralo ahora, es desafiante, yo no te voy a decir que no, es desafiante, pero es muy interesante porque también ha volcado algunas de esas cosas en un libro de ciencia ficción del que nos habla en esta otra parte de la entrevista. Así que esto nunca lo vieron. John Brandenburg hablando de lo que él piensa de la vida extraterrestre llegando a nuestro planeta y hasta conviviendo con nosotros. Dice que ellos han estado aquí durante un largo tiempo y lo vemos ahora en este especial de entrevistas de la señal. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Mr. Brandenburg, thank you. Señor Brandenburg, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y bienvenido a nuestro humilde show que es llamado La Señal Ciencia y Misterios. Very good, excelente, mucho gusto. Mucho gusto, Brandenburg. Okay, let me ask you something because, déjeme preguntarle algo porque usted habló del secreto ovni, de los encubrimientos, de la necesidad de una desclasificación. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento de lo que se está escondiendo detrás de los programas y de los secretos y lo que sabe Estados Unidos acerca de la vida extraterrestre? O quizás algo que esté viviendo aquí en este planeta con nosotros. Tal vez algo criptoterrestre. ¿Qué es lo que sabe de eso? The extraterrestrial life, or maybe something living here with us in our planet, maybe something crypto-terrestrial. What do you know about that? Well, I know for one thing. Bueno, yo sé algo. Si miras a tu patio y alguien está acampando allí. Then you won't be happy. Y les preguntas, ¿qué están haciendo allí? Y te dicen, bueno, siempre estuvimos aquí. Okay. Por supuesto que van a decir eso. Siempre estuvimos aquí. Y quizás les preguntes cómo es que nunca vimos estas cosas antes. Y ellos te van a decir, bueno, quizás no estabas prestando atención. They said, because you were not paying attention.
But you know, Y sabes, uno de los alienígenas grises que yo... who you can't Sabes, believe anything no they puedes say. creer nada de lo que dicen. Yo he entrevistado a personas que han sido abducidas y leí la historia de una mujer a la que le estaban haciendo un examen en una nave espacial. On a spaceship, Ok. and she Y ella estaba allí tendida, paralizada, mientras ellos les hacían estas cosas médicas. Y sobre su cabeza, ella podía ver que allí estaba mirándola un pequeño alienígena. Y de pronto le dice, ¿sabes? Nosotros inventamos el velcro. and she said, Y ella dice, ok, esto es tan estúpido. ¿Por qué me está diciendo esto? El velcro fue inventado por los seres humanos porque, ¿sabes? Porque alguien estaba utilizando medias de lana y notó que estas cosas se adherían a las medias de lana y así es como se inventó el velcro. Y, ajá. and they had little hooks on them, and that's how Velcro got invented. Yeah. Not by any aliens. O sea, no viene de alienígenas del espacio exterior. Y ella dice, esto es tan ridículo. Por lo que tienes que entender que parte de esto es simplemente una gran campaña de propaganda. Porque la gente del espacio exterior tiene su propia propaganda. People from outer space and their own propaganda. And then, of course, there's apparently there are Y aparentemente hay tres razas principales. El universo es un lugar complicado. Looks like, yeah. it is a complicated place. Es un lugar complicado justo como la Tierra, pero hay tres tipos principales y uno son los reptilianos. ¿Sabes? Dragones. You know, dragons. Now we Y certainly know sabemos about de that. eso por el folclore que tiene dragones. También conocemos a la serpiente en el jardín del Edén en la Biblia, que causó todos los problemas. Caused all the trouble. And so smart lizards. Así que tenemos a los lagartos inteligentes y también tenemos a los alienígenas grises. Y algo muy interesante respecto a ellos es que el pigmento de su sangre no es rojo, es azul. Something very interesting about them, their blood pigment is not red. It's blue. This means Y esto significa que tienen una base en cobre. Están los reportes que yo pude leer de diferentes fuentes a las que les creo. Ellos tienen una sangre en base a cobre, similar a la de algunos insectos o también los escorpiones. Y como digo, en vez de estar basada en hierro, está basada en cobre. Y esto se llama hemocianina. It is instead of based on iron, it is based on copper. It's called hemocyanin. Y funciona muy bien para criaturas que viven en ambientes con poco oxígeno. Si estás viviendo bajo tierra donde el oxígeno no siempre lo encuentras a altos niveles, bueno, es una ventaja utilizar la hemocianina. Así que si piensas que los grises están relacionados a insectos sociales como las termitas, related to social insects like termites, entonces podría ser que no sean verdaderos vertebrados en ese sentido. Ahora, el problema con tener sangre azul es que no es óptima para un ambiente con mucho oxígeno como aquí en la Tierra. Yeah. You notice, okay, Lo notas, por ejemplo, scorpions, ok, tenemos escorpiones, pero no están dominando el mundo. the things that run this place are red blood. Las cosas que dominan al mundo tienen sangre roja, basada en hierro. Y también, lo que es interesante, y hablo de esto en mi libro de ciencia ficción, digamos que hipotéticamente quieres colonizar la Tierra con un híbrido de tu propia especie. Entonces haces un híbrido humano alienígena. Human and alien, so that the human immune system, Para que el sistema inmunológico humano, que nos protege contra, ya sabes, los hongos y bacterias de todos los días, bueno, buscan trasplantar eso a los híbridos para poder colonizar la Tierra. Pero si uno tiene sangre azul y el otro tiene sangre roja, eso no funciona. this doesn't work. No, yeah. This would cause
Esto causaría serios problemas porque las químicas de ambas sangres son incompatibles. Sí, los ladrillos biológicos son muy diferentes. Uno terminaría como, por ejemplo, lo propongo yo en mi libro de ciencia ficción, en el que cuento cómo ficticiamente ellos capturan a varios híbridos y encuentran que son pequeños niños y lamentablemente mueren muy jóvenes. Y resulta que cuando los analizan, su sistema de sangre tienen sangre roja para el cuerpo, pero sangre azul para la médula espinal y el cerebro. Y sabes, eso no funciona porque básicamente tendrían que tener dos corazones diferentes. Así que termina siendo una pesadilla de bioingeniería. Ya. Pero si esto fuera verdad, nosotros tendríamos mucha suerte. Porque si ellos quisieran colonizar este planeta, no podrían porque su sangre no es la correcta. Así que esto terminaría siendo algo muy afortunado para la raza humana. Ahora, los lagartos, como en la historia de San Jorge y el dragón, y de hecho, si miras alrededor del mundo, la palabra para dragón es básicamente la misma en casi todos los lenguajes, incluso en vasco. En Japón es dragón y en cualquier otro lugar dentro de los indoeuropeos es dragón. Así que la idea de poderosos y listos lagartos podría estar aludiendo a contactos pasados con lagartos inteligentes alienígenas. With past alien contact with intelligent lizards, pero extrañamente podríamos haber tenido que los reptiles dominaran la Tierra, pero ellos fueron eliminados por el impacto del asteroide, un impacto extraterrestre. Eso los eliminó. ¿No es algo interesante? El Dr. Brandenburg se está refiriendo a una extinción masiva, una que acabó con los dinosaurios y, curiosamente, la semana anterior había entrevistado a Avi Loeb, enfocado en el tema de Tracy Atlas. Y justamente el profesor de Harvard había hablado de exactamente lo mismo. ¿Acaso es que los dinosaurios fueron borrados por diseño? Es una pregunta inquietante, pero que coincidiría con la idea de la hipótesis del bosque oscuro. Y eso es que hay algo o alguien allí afuera que podría tomar decisiones sobre cómo se desarrolla la vida en un planeta, como si se tratase de una suerte de jardinero cósmico. Y sabes, hay preguntas interesantes porque la Tierra atravesó catástrofes globales muchas veces a través de su historia, ¿sabes? Hace cientos de millones de años. Y bueno, por ejemplo, suponte que no les gustó lo que estaban haciendo los dinosaurios, tras lo que decidieron eliminarlos y resetear todo. Así que no sabemos lo que sucedió hace cientos de millones de años, pero vemos estos cambios abruptos en las condiciones de la Tierra y le asignamos eso al impacto de un asteroide o algún tipo de fenómeno geológico. Pero quizás no fue un asteroide lo que impactó con la Tierra, quizás fue algo dirigido. Y por cierto, casi del mismo tamaño que Tracy Atlas. Sí, si algo como eso, que puede tener 10 kilómetros, choca con la Tierra, causaría una catástrofe similar a la que experimentaron los dinosaurios. I was interviewing Avi Loeb last week. Yes. Sí, bueno, estaba entrevistando a Avi Loeb la semana pasada y él me dijo algo sobre eso que es bastante interesante porque me dice, ¿existe la posibilidad de que ellos, los extraterrestres, o quizás alguien allí afuera, un jardinero, no haya estado feliz con los dinosaurios y que de pronto haya decidido eliminarlos y reiniciar todo? ¿Es esa una posibilidad? ¿Qué piensa de eso? And start over? Is that a possibility? To me, What do you think about that? as they say in English, everything Bueno, is para on the mí, table como now. decimos en inglés, Everything. todo está sobre la mesa ahora. Todo. Y de hecho, felicito a Avi Loeb
por ponerse de pie y decir, esta es una sonda de reconocimiento alienígena y tenemos que estar alerta y con la guardia alta. Lo felicito por eso. Y al mismo tiempo, esta idea es posiblemente real. Pudo haber pasado naturalmente, pero también pudo haber sido un caso en el que tenemos al tercer grupo. It could have just happened naturally, but it could have also been a case of we have the third group. The third group, yeah. Y tengo que decir que estas son algo así como categorías grandes, pero el tercer grupo o tercera categoría son personas que lucen y actúan exactamente igual que nosotros. Y son llamados pleyadianos. Pleiadians, or they call them Nordics. I just También don't los llaman nórdicos. Y por cierto, si prestas atención a los lobos y perros que viven en el Ártico, en el norte profundo, tienen ojos azules. Y eso es porque si vas a cazar en el hielo, termina siendo una buena adaptación para ser un cazador del hielo, el tener estos ojos azules. Y eso es todo lo que significa. Es que vienen de un clima frío, ártico. Entonces los pleyadianos aparentemente lucen y actúan como nosotros. act just like us. There are many notorious Hay muchos casos notorios de pleyadianos visitando Latinoamérica. A ellos les They gusta. like it. Yeah, we have cases. Sí, de los pleyadianos tenemos casos por todas partes. I know. And, Lo sé. Mira, aquí hay una historia que escuché y es tan loca que la creo. It is so local. I believe it. Because life sometimes Porque is local. la vida muchas veces es totalmente loca. Pero bueno, dicen que fuera del Área 51, allí en Las Vegas, en Nevada, ellos tienen allí una base secreta y están albergando a unos pleyadianos. Y ellos están allí intercambiando cosas y enseñándonos a construir platillos voladores y son nuestros amigos, les gustamos. Pero yo pienso que más tarde nos van a mandar una factura por sus servicios. So what happened? Pero lo que sucedió es que aparentemente dos en este grupo de pleyadianos en el Área 51 eran mujeres y terminaron por aburrirse del Área 51 porque está allí afuera en medio del desierto y no hay nada allí más que arena y cactus, pero ellas podían mirar en la noche a la distancia y ver el brillo de Las Vegas que llegaba hasta allí de los casinos. So they pestered their human. Así que ellas les dijeron a sus anfitriones humanos que querían ir a visitar Las Vegas. Oh, I see where you're going. Oh, ya veo dónde va. Y bueno, esta historia, la versión que yo escuché, bueno, allí el anfitrión les dice, bien, vamos a conseguirles algo de ropa para que puedan vestir ropas humanas y puedan ir a Las Vegas por un día. Y enviaremos agentes con ustedes para que se mantengan alejadas de los problemas. Stay out of trouble. And they said, and don't try to win too much Y gambling. hasta les dijeron que no traten de ganar mucho dinero apostando, porque sabemos que son psíquicos y podrían jugar al póker mejor que todas las personas allí. Así que, como sea, tomaron a estas dos personas, estas mujeres, que básicamente eran simplemente mujeres, y allí las llevaron al centro de Las Vegas por un día, y allí vieron algunos shows y jugaron a las máquinas tragamonedas, y luego las trajeron de regreso al Área 51 y estaban felices. Y eso es lo suficientemente loco como para ser verdad. And that's just crazy enough to be true. Sí. Sí, estás lidiando con seres humanos. Bueno, eso es lo que harían los seres humanos. Así que, bueno, lo que terminó sucediendo es que aparentemente lo que llamamos la raza humana está allí afuera en las estrellas. What we call the human race is out there in the stars. There are other people Y hay otras who are- personas que son iguales. Ahora, intenta explicar esto, porque es como si el cosmos hubiese sido sembrado con gente que es igual a nosotros. Bueno, yo no lo sé, es un misterio científico. Para mí hay un gran jardinero allí afuera que termina poniendo un montón de seres humanos en otras on estrellas. other stars. Yeah, That's sort of- sí, podría ser como la panspermia dirigida.
Pero pienso que de alguna manera tenemos aliados naturales, porque como dije, no son muy confiables. Alguien me preguntó en quién confiarías, y yo le dije no confiaría en los grises. No confíes en los grises, ellos son mentirosos. Do not trust the Greys. They are liars. Y luego me preguntó ¿y qué hay de los pleyadianos? Y le dije tampoco confíes en ellos, porque lucen como nosotros. Yeah. No. Yeah. So they will send us Sí, porque ellos probablemente, mira, yo hago bromas y digo que quizás se hagan los amigables porque dicen, ustedes humanos son buenos luchadores y serían buenos mercenarios. That's a possibility. Bueno, esa es una posibilidad. Sí, es una posibilidad, pero fuera de bromas, tenemos aparentemente aliados allí afuera en el espacio a los que les caemos bien y reconocen que estamos relacionados. Porque como decimos en inglés, la sangre es más espesa que el agua. We are kindred. Okay. We are kindred. So blood, as they say in English, blood is thicker than water. Yeah. Blood ties. Los vínculos de sangre, sí, son importantes. Si todo se va al demonio, ¿qué es lo que te queda? La familia. Family. Absolutely. Absolutamente. Así que ellos serían familia de algún modo o nos verían como familiares. Lo que es muy interesante porque si suponemos que eres un gris, nosotros de pronto los seres humanos te vemos y decimos es muy alienígena. O luce como un insectoide o algo por el estilo. Looks kind of like insectoid, something like this. Pero cuando un gris mira a un ser humano del planeta Tierra, dice, este es un pleyadiano. Pero uno que no tiene una nave espacial. Oh. He says, Y piensa, estos seres humanos van a terminar siendo como los pleyadianos. Tendrán sus propias naves espaciales y van a viajar por el espacio y se van a convertir en grandes y poderosos como los pleyadianos. Así que de hecho, una de las razones por las que podrían no habernos invadido otras especies es a causa de los it's pleyadianos. because of the Pleiadians. En los rincones más profundos del esoterismo y la ufología, un nombre resuena hace mucho tiempo: los pleyadianos. Son descritos como seres de luz o humanoides altos y benevolentes y que resulta que vendrían del cúmulo estelar de las Pléyades. Su leyenda habla de guías espirituales que buscan elevar la conciencia de la humanidad, aunque esto está sobre todo enfocado en las ideas esotéricas. Porque, ¿qué pasa si estos seres en realidad no visitan a las personas en sueños y meditaciones, sino que caminan entre nosotros como verdaderos criptoterrestres y se albergan en bases militares ultra secretas? Aquí es donde esta historia muy extraña se entrelaza con los dichos de uno de los denunciantes más fascinantes de la historia moderna, y ese es Charles Hall, un observador meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estuvo destinado en la base de la Fuerza Aérea Nellis, cerca del Área 51, a mediados de la década del 60. Él cuenta que durante esos 3 años que estuvo de servicio allí, no se encontró necesariamente con los pleyadianos benevolentes de la New Age, sino con una raza a la que bautizó como los Tall Whites, o altos blancos. They're humanoid. Their skin Ellos son humanoides y su piel es tan blanca como un trozo de papel. Durante gran parte de su vida adulta mantienen una altura que es la misma que tengo yo, 1,80 m. Tienen unos ojos grandes. Sus ojos son quizás el doble de grandes que los nuestros. Por lo general son de color azul y digo que son ojos azules con pupilas blancas. Aunque cuando envejecen, especialmente los hombres, sus ojos adquieren un tono rosado. Los ojos se extienden más allá de los costados de la cabeza, a diferencia de los humanos, y las orejas y las narices son solo aproximadamente la mitad del tamaño de las orejas y narices humanas. Sus orejas están colocadas hacia atrás a lo largo del cráneo, más atrás que las de un humano. Sus labios no son tan prominentes como los humanos y no tienen dientes, solo tienen crestas porque son vegetarianos. Ellos no comen carne. Tienen mucho menos pelo que el que tenemos nosotros. No tienen pelo en los brazos y los hombres no tienen barbas. Y en la cabeza solo tienen la mitad del pelo que los humanos. Y ese cabello es tan fino y transparente que parecen
parecen rubios platinados. Y a veces, cuando llevan el pelo muy corto, a veces parece que no tienen pelo porque es muy fino. Ellos son mucho más frágiles. Están construidos de tal manera que su estructura corporal es más frágil que la nuestra. El extraterrestre cuyo nombre dado por la CIA era Rangeford Harry, por ejemplo, una vez lo vi caminando sobre la tierra blanda del lado suroeste de la zona donde estaba, y después de que él se fue me acerqué y medí la profundidad de las huellas que había dejado. Y por esas huellas calculé que solo pesaba entre 40 y 50 kilos. Todo incluso aunque tenía la misma altura que yo. Y son mucho más flexibles. Y esto también significa que no están hechos para levantar objetos pesados. Nosotros estamos construidos como gorilas comparados con ellos. Y ellos tienen hombres, mujeres y niños. Y si los hombres y mujeres están uno al lado del otro y no caminan ni se mueven, con frecuencia no es posible distinguir quién es el hombre y quién es la mujer, especialmente para los adultos jóvenes. Cuando crecen, sí, entonces hay diferencias obvias, pero se ve en la estructura facial y los huesos. Pero especialmente para los adultos jóvenes, es perfectamente posible que dos de ellos estén parados uno al lado del otro, y si no se mueven, no estás seguro si estás hablando con un hombre o con una mujer. Lo más impactante del testimonio de Charles Hall es la naturaleza de la interacción. Él afirma que los altos blancos tenían una base de operaciones oculta en la zona y mantenían un acuerdo secreto con el gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de la narrativa espiritual de los pleyadianos, la historia de Charles Hall sugiere una coexistencia compleja y clandestina, donde los militares estadounidenses eran plenamente conscientes de su presencia. Y en ese sentido, conecta mucho mejor con la historia que nos está contando John Brandenburg, que si bien es desafiante, pero al mismo tiempo algo así como una charla de café, se va a poner mucho más intensa cuando hablemos en minutos del incidente de la base Dulce. Así que, ¿usted piensa que nos están protegiendo de otras especies? Sí, yo pienso que lo hacen. Para mí es así. Eso pienso. Es como, mira, hay un país en Europa llamado Luxemburgo y que está atascado entre Alemania, Francia y Bélgica. It's stuck between Germany, France, and Belgium. And you think, it's a little country. Y piensas, es un pequeño país, ¿cómo pudo haber sobrevivido rodeado de todos estos vecinos poderosos? Se lo podrían haber tragado en un instante, pero no lo han hecho porque si los alemanes invaden Luxemburgo, los belgas y franceses van a luchar en contra de ellos. Así que, en cierto sentido, la razón es porque son pequeños y están rodeados de grandes poderes que encuentran seguridad. And surrounded by great powers, that is safety. Now, if you look at a map, Ahora, si miras en un mapa, si miras un mapa estelar, vas a descubrir que estamos en lo que llamamos una burbuja local. Hay una región que casi no tiene estrellas en relación al resto de la galaxia, y nosotros estamos justo en el centro de esa región. Y ese es un muy buen accidente. Yeah. and that is a great accident. They say that Se dice que el sistema solar no nació aquí, pero sí se posicionó en este lugar. Y ahora estamos justo en el centro de esto. Y podrías imaginarlo como una zona neutral. Then it is guarded Entonces by podríamos the decir power. que está guardada por los otros poderes, especialmente los pleyadianos. Es una cuestión de estrategia. Luxembourg, yeah. Sí, un Luxemburgo cósmico. Cosmic Sí, Luxembourg. un Luxemburgo cósmico. Así que pienso que hemos sido beneficiados con una gran fortuna. Y esta es la razón por la que ellos pueden sostener el encubrimiento ovni, porque todas estas cosas están sucediendo. Nadie quiere meterse en eso porque no podría haber una guerra de los mundos o un día de la independencia, porque estarían iniciando una guerra dentro de una zona neutral. Así que tenemos el beneficio de esto, y dado que creo en Dios, digo, sí, esto es como debería ser. Neutral zone. So we are beneficiaries of this, and since I believe in God, I say yes. This is as it should be.
Ok. Sí, bueno, ok, John, quiero preguntarle. ¿Usted piensa que de alguna manera nos estamos acercando a una desclasificación total? Quizás pueda suceder en los próximos 2 o 3 años, porque hubo mucha gente hablando del año 2027. 2-3 years, because there was a lot of people talking about 2027. Yes. Sí, eso es muy interesante. Cuando yo miro las cosas, busco patrones en el tiempo y allí está 2027. Pero antes de eso vino creo que era el But 2017. before that, there was, I think it was 2017. Yeah. Sí, y en aquel año fue que apareció Oumuamua. Y eso estimuló un montón de audiencias en el Congreso, donde tenías personas testificando bajo juramento y hablaban de recuperar ovnis caídos y cosas por el estilo. Pero también, aparentemente, y como Lou Elizondo, Like Lou Elizondo, Mm-hmm. Luis Elizondo. Yeah. I met him. yo lo conocí y me cayó muy bien. Él era un soldado. Y de hablar con él y también de haber visto lo que dice en entrevistas, para mí, él sigue operando bajo órdenes. Yes. He was told to say, A él le dijeron, puedes decir esto, pero no digas demasiado. Así que lo que han hecho es que el gobierno de los Estados Unidos se está embarcando en una desclasificación. Y resulta que 2017 fue el año en que apareció Oumuamua y también creo que fue el año en el que liberaron los videos del TikTok. it also, I think, was the year they had the Tic Tac. They released the Tic Tac videos. Yes. Sí. También fue el año de los videos de TikTok, Go Fast y Gimbal. Go Fast and Gimbal videos, yeah. Yes. Sí. Así que pienso que estas cosas hicieron que el gobierno diga, debemos mantenernos a la cabeza de este juego. Debemos comenzar a liberar información para que el público pueda ser traído, como se dice en inglés, a la misma velocidad. Así que a mí no me sorprendería, porque uno de los signos es que si el gobierno piensa o siente que 13 Atlas, asumamos que 13 Atlas pasa volando por el sistema solar y se va, y que la parte pública de esa crisis termina. And that public crisis, the public part of that crisis is over. Ok, asumamos eso. Sí, vamos a asumir eso, y entonces lo que yo voy a predecir es que no vas a ver fotografías de cerca de 13 Atlas. Ninguna, cero. Y de hecho, ellos no van a desviar ninguna sonda para estudiarlo. Vamos a tener silencio. They will be silencio. And then it will depart. Y tras esto, el objeto se irá. Pero el desenlace secreto de eso va a ser profundo y van a acelerar incluso más la desclasificación. Va a haber más y más cosas saliendo a la luz mientras el gobierno pone a todo el mundo al día. If you look on the disclosure, Y si miras a la desclasificación, como por ejemplo esta película que vamos a hacer, La estrella matutina ya pasó, el colapso del encubrimiento OVNI. Quiero decir, hemos tenido tanto interés de varias personas y va a suceder. Me gusta eso. Y por supuesto, allí tendrás dos hermosas mujeres que van a hacer caer el encubrimiento OVNI en la película. two glamorous newswomen. Dos periodistas muy glamorosas, pero como sea. Y lo que es eso, lo que significa La estrella matutina ya pasó, es que, bueno, es una representación del bosque oscuro. Los ovnis son un encuentro en el bosque oscuro, lo que nos puede llevar a un lugar muy peligroso. It can be a very dangerous place. And Así que pienso que, volviendo al desenlace secreto de 13 Atlas, eso va a acelerar la desclasificación y quizás la desclasificación de Marte, pero también mi película. And perhaps Mars disclosure, but also the movie. There was Pero bueno, hubo un punto en el que Gran Bretaña se dio cuenta de que iban a tener que meterse en la Segunda Guerra Mundial.
se dieron cuenta. Y cualquiera que tuviera un cerebro en Gran Bretaña se había dado cuenta que no podían evitarlo. Had any brains in Britain realized we can't avoid it. Mhm. So this was like Y 1937. esto fue en el año 1937, así que hicieron una película y el gobierno británico arregló que se haga una película llamada Las cosas que vendrán. Y urjo a cualquiera que la vea. Y allí tenían la Segunda Guerra Mundial. Y ellos pensaban estrenarla en 1940, pero lograron terminarla en 1939, un año antes. Y describieron todo, los bombardeos sobre Londres y cosas por el estilo. Depicted everything, bombings of London and things like this. And Y así es como el gobierno británico terminó preparando a su gente. Y no estoy diciendo que vayamos a tener una guerra ni nada por el estilo, solo digo que el gobierno hace películas para preparar a su gente para los eventos que vienen. for coming events. You're suggesting that, Entonces, ¿estás sugiriendo que su libro convirtiéndose en una película es el gobierno tratando de decirle a la gente a través de los medios o de los cines qué es lo que va a suceder o lo que podría suceder? Como una desclasificación blanda. disclosure. Self-disclosure. Desclasificación blanda, sí, es desclasificación blanda. Porque la gente va a decir, oh, fue una gran película. Comí un poco de pochoclo, comí un hot dog, tomé una cerveza y disfruté la película. Las chicas eran lindas, los soldados eran heroicos y todo fue una gran aventura. ¿Sabes? Es como Star Wars. And so that will, like Star Wars. Sí, amo Star Wars. Star Wars, yeah. Si te va gustando la entrevista, deja un buen like, compartí esto con tus amigos para que se enteren que existe este humilde canal llamado La Señal Ciencia y Misterios y sobre todo suscríbete al canal que estamos buscando los 150.000 suscriptores. Ahora vamos a seguir con John Brandenburg porque la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta respecto a la posibilidad de que estemos compartiendo el planeta con seres extraterrestres. Como dice Brandenburg, si bien algunas de sus fuentes son básicamente de primera mano, también parte de todo esto, lo vas a escuchar en unos minutos, puede venir de rumores que se reparten al lado de la cafetera en una oficina del gobierno o al lado de una fotocopiadora. Sin embargo, es muy interesante notar cómo va hilvanando las historias y los datos que pudo ir recogiendo durante su carrera. Este físico del plasma, que les recuerdo, él ha desarrollado armas de energía dirigida para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que no me extrañaría que se empiecen a utilizar mucho más con este escudo que quiere desarrollar el país del norte para evitar recibir ataques balísticos de otras potencias. Pero si hablamos de ataques, si hablamos de cosas que han sucedido, sí me llamó mucho la atención entender que Brandenburg considera que el incidente, el famoso incidente de la base Dulce en Nuevo México es real. Y eso es parte de lo que va a contar ahora. Si bien muchas personas piensan que eso en realidad no sucedió, y estamos hablando de un incidente en el cual aparentemente tropas de los Estados Unidos se habrían enfrentado a algo así como unos extraterrestres rebeldes o que habían decidido cambiar su punto de vista respecto a lo que tenían que hacer o no aquí, bueno, se habrían enfrentado en una base subterránea en Dulce, Nuevo México. Él dice que piensa que el caso es real. Y no solamente eso, sino que en realidad lo único de lo que duda es de la cantidad de muertos. Así que es un tema bastante interesante porque nos encontramos con otra cara de la moneda. Mientras hemos explicado muchas veces en la Señal Ciencia y Misterios que muy probablemente el incidente de la base Dulce no sea del todo real, bueno, acá nos encontramos con una campana distinta y es interesante prestarle atención, sobre todo porque también Brandenburg destaca otra cuestión durante toda esta parte de la entrevista o durante toda esta entrevista y que tiene que ver con los tratos o supuestos tratos entre ellos, los extraterrestres o interdimensionales o criptoterrestres, como les quieras llamar, y el gobierno de los Estados Unidos, al menos para intercambiar tecnología con
otras cosas, otros servicios, otras facilidades que les habrían dado para operar, cuestión que tampoco terminó muy bien. Así que seguimos con la entrevista de Brandenburg, que se pone tremendamente interesante. Y bueno, hay otra película que hicieron que se llamó Encuentros cercanos del tercer tipo. Me imagino que recordarás eso. Y esto es lo que me contaron en Washington, D.C. Here's what I heard in Washington, D.C. And this was just, you hear these rumors around. Simplemente, bueno, escuchas rumores alrededor de la fotocopiadora o cerca del bidón de agua. Y no sabes si son reales, no sabes si creerlos o no. Pero yo he decidido creerlos porque he hablado con gente, mucha gente que estaba implicada, y lo que dicen que pasó es que estábamos perdiendo la guerra en Vietnam. Y por eso la moral del público estaba colapsando. Y ellos decidieron buscar un punto con los soviéticos en el que nos volvamos amigos. Y al mismo tiempo me dijeron que en ese punto Henry Kissinger decide amigarse con nuestros enemigos del espacio exterior, los grises. Tratar de llevarse bien, ¿ok? Estábamos teniendo también nuestros aterrizajes en la Luna, así que no queríamos que les pase nada malo a los nuestros en la Luna. Así que comenzaron negociaciones aparentemente no solamente con los rusos, sino que también los grises, y llegaron a algún tipo de arreglo, un acuerdo secreto, y Encuentros cercanos del tercer tipo fue algo así como una celebración de esto, una celebración del gran acuerdo. They reached some kind of agreement, a secret agreement, and Close Encounters of the Third Kind was a celebration of this great agreement. Okay. Pero se olvidaron de mencionar, están abduciendo gente y están haciendo experimentos médicos con ellos. Y el gobierno está dejando que esto suceda, a cambio de tecnología. De hecho, esta es una muy mala situación. Y de pronto escuchamos sobre un enfrentamiento militar en un lugar llamado Base Dulce, Nuevo México. Y esto involucró a fuerzas especiales de los Estados Unidos bajando hasta una base alienígena para rescatar a un grupo de cautivos humanos. Y hubo una gran batalla. Yeah, I heard about that. Sí, escuché de eso, pero nunca tuve acceso a documentos o a testigos de primera mano. No puedes tener acceso a archivos de eso. Todo lo que se puede hacer es, yo hablé con un amigo que estuvo muy cerca del encubrimiento OVNI y él me dijo, bueno, hablé con 3 militares diferentes y la única diferencia entre sus historias, la única diferencia entre las historias que contaron es cuántas personas murieron allí. Algunas personas decían que eran 60 soldados que murieron y algunos alienígenas, y solo los números eran diferentes. Así que él dijo, eso es típico cuando tienes una batalla. Nadie sabe exactamente cuántos murieron. And he says, and that's typical when you have a battle. No one knows exactly. Sí, nadie sabe cuántos murieron. Nadie sabe exactamente qué es lo que sucedió, porque todo es muy confuso en una batalla. Así que usted sugiere que el incidente de Dulce fue real. The Dulce incident was real. Yes. Sí, usted tiene información sobre eso. That makes you believe Sí, la tengo. Según dicen algunas teorías de la conspiración muy detalladas, Dulce, Nuevo México, es el sitio de una base subterránea secreta, pero no es una base militar cualquiera. Según los dichos impulsados por supuestos denunciantes como Phil Schneider y Thomas Castello, se desprende la idea de que esta instalación sería una operación conjunta, un pacto secreto entre el gobierno de los Estados Unidos y una especie extraterrestre, algo de lo que ya hemos hablado en este video, y ese pacto sería con los grises. Según Schneider y Castello, el acuerdo consiste en tecnología alienígena avanzada a cambio del permiso para realizar abducciones y algunos experimentos biológicos. Pero ese pacto se rompió.
Se dice que en los niveles más profundos, especialmente en el nivel 6, conocido como la sala de las pesadillas, los grises estaban haciendo cosas terribles. Experimentos genéticos, clonación e hibridación, todo muy fuera de control. Y así se dice, aunque no hay ninguna prueba de esto, que en el año 1979 estalló una batalla total. Focus fire on the target. He's hit. Keep firing. Sí, allí abajo, en las profundidades de la Tierra, unidades militares de élite de la Fuerza Delta se habrían enfrentado directamente a las fuerzas alienígenas dentro de la base. Phil Schneider decía que era uno de los pocos sobrevivientes y reportó que había habido más de 60 bajas humanas entre científicos y soldados. En cuanto a las pruebas, solo existen los supuestos Dulce Papers, filtrados por Castello, y por supuesto los testimonios de Schneider antes de su muerte. De todos modos, hasta el día de hoy, todo esto sigue siendo lisa y llanamente incomprobable, aunque el Dr. John Brandenburg piensa que es real. Here's what happened. Y esto es lo que sucedió. Ellos habían hecho la película Encuentros Cercanos del tercer tipo para celebrar este avance que habían tenido hablando con los pequeños grises, y luego esto terminó de una manera muy mala para nuestro país. Así que, ¿qué es lo que hacen? Hacen una nueva película. So, what do? They make a new movie. Alien. Yeah. Alien. Esa película sale más o menos un año después de la batalla de Dulce. Con este título nadie puede escucharte gritar en el espacio. Sí, es verdad. Ahora mira esas dos películas de principio a fin y vas a ver cómo luce la curva de aprendizaje de un gobierno. Those two movies back to back, and you will see what a government learning curve looks like. Cuando un gobierno como el de los Estados Unidos comete un gran error, esto es lo que sucede. Y ellos no solamente habían fallado en el espacio exterior y en la base Dulce, sino que en la tierra los iraníes habían tomado control de la embajada y había facciones invadiendo Afganistán y todo se transformó en un gran desastre. Y entonces es que Ronald Reagan se hace presidente y él comienza a decir: and it turned into all a big mess. And then Ronald Reagan becomes president, and he starts saying, Saben, me pregunto muy seguido, si fuéramos amenazados por alienígenas del espacio exterior, ¿no sería buena idea terminar con la Guerra Fría entonces? Él dijo eso 4 veces. 4 veces. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, muchas veces nos olvidamos qué tan unidos estamos todos los miembros de la humanidad. Quizás necesitemos algún tipo de amenaza exterior y universal que nos haga reconocer este vínculo común. Suelo pensar en qué tan rápido nuestras diferencias alrededor del mundo se desvanecerían si estuviésemos enfrentando una amenaza alienígena que venga más allá de nuestro planeta. Y aún así les pregunto, ¿no es que acaso ya existe una fuerza alienígena que está sobre nosotros? ¿Qué podría ser más alienígena para las aspiraciones universales de nuestra gente que la guerra o la amenaza de la guerra? Y ven donde incluso lo dijo en las Naciones Unidas. ¿Y adivina qué? The Cold War. La Guerra Fría. De pronto se terminó. De un día para el otro. De pronto somos amigos con los rusos. ¿No es eso genial? Isn't that amazing? Así que bueno, pienso que algo similar podría pasar luego de que Tracy Atlas se haya ido. Ahí sí veo la relación, porque para 2027 Tracy Atlas ya debería haberse ido. Si sigue aquí, bueno, ese ya es otro problema, pero vamos a ver cómo lidiamos con eso. If it's still here, then that's another problem, but we can deal with that. Como les dije, está siendo desafiante todo esto. Te recuerdo que te suscribas al canal, que estamos buscando los 150.000 suscriptores. Ahora, ¿habla Brandenburg de 3i Atlas? Sí,
habla largo y tendido. Y esto lo vamos a incluir además también en un especial que estoy preparando para los próximos días sobre las declaraciones que tenemos hasta el momento de gente de la ciencia sobre Tracy Atlas. Pero prestar atención porque aquí dice algo que pienso que es muy importante. ¿Cuáles piensa usted que van a ser los siguientes pasos si Tracy Atlas es extraño y ese es el caso? What will happen? Lo que va a suceder, y desafortunadamente esto va a ser mantenido en secreto, es que, bueno, probablemente... Mira, tenemos un programa espacial secreto y van a estar utilizando recursos de ese programa para observar esta cosa cuando esté del otro lado del Sol. Desafortunadamente, no nos dirán lo que encuentren, pero en cualquier caso, yo pienso que lo que vamos a ver es una aceleración de la desclasificación, y eso por este incidente. Y eso es simplemente porque el gobierno se ha dado cuenta que se le está acabando el tiempo para mantener esto en secreto. Digo, al final van a estar tratando de encubrir el cielo nocturno. Y sí, es como tratar de cubrir el sol con un dedo. Sí, no puedes poner una gran carpa sobre la Tierra para que la gente no pueda ver las estrellas. No se puede hacer eso. Así que van a tener que decir, sí, las estrellas están allí y la gente que vive en esas estrellas están allí también. Así que todo el mundo debería saludar al cielo durante la noche. Así que eso es lo que pienso que va a suceder. Este objeto parece ser solamente de reconocimiento. Así que... Fernando, cuanto más aprenden sobre la raza humana, bueno, menos tendrán ganas de meterse en problemas con nosotros. Por eso digo que lo que alguna vez llamamos vicios ahora podrían ser virtudes. Van a tener que bailar tango con los argentinos y también con los Estados Unidos y los rusos y los alemanes. Y es curioso porque en China su sistema político ahora mismo parece estar paralizado. No sabemos qué es lo que está sucediendo allí, pero pienso que están bastante preocupados con las cosas que suceden en Beijing y por eso no están prestando tanta atención a lo que sucede en el sistema solar. ¿Sabes? Sí, y conozco algunos, si le preguntas a un oficial chino, ellos te dirán, simplemente vamos a dejarle eso a los norteamericanos y los rusos. Tenemos nuestros propios problemas. Tenemos nuestros propios problemas. Tenemos nuestros propios problemas, sí. Así que este es un tipo de problema ruso, norteamericano y de la OTAN. Y eso incluye a nuestros amigos en el hemisferio occidental. Así que pienso que todo va a estar bien al final. Y esa es mi creencia personal. Porque al final del día Dios nos está cuidando. Tenemos un poderoso amigo extraterrestre y ese es Dios en sí mismo. Así que esto yo creo que, bueno, va a salir bien, pero significa que la desclasificación, el efecto de esto, va a lograr que la desclasificación se acelere. Eso es lo que creo. Pero bueno, volviendo al anterior, la historia de la humanidad va a continuar y se va a volver mucho más rica. Es lo que yo pienso. Creo que el futuro va a lucir como Star Trek. Estamos simplemente atravesando unas transiciones duras ahora mismo. Sí, es como un momento distópico. Es como que vamos en un Land Rover y de pronto se nos termina el camino. Estamos yendo a un lugar donde ya no hay camino. Así que vamos a tener que inventarnos un camino. Absolutely. Ok, nos vemos la próxima, John. Muchas gracias. Fernando. Sí, Fernando, sí. Fue muy divertido. Gracias. Amigos y amigas de la familia Señalera, un capítulo desafiante sin dudas, como para quedarse pensando en cuánto puede haber de realidad, cuánto puede haber de
historias que se van tejiendo entre las cafeteras y las fotocopiadoras de los grandes gobiernos del planeta y sus sistemas de defensa, y cuánto hasta podría ser información intoxicada repartida a propósito para que una persona de un lugar específico termine contando algo que se quiere que se sepa, o que al menos algún tipo de información llegue a la luz para contaminar un tema como el de los objetos voladores no identificados. Por eso, obviamente, hay que tomar esto con pinzas, porque él mismo aclara que son rumores, ¿sí? Muchos son rumores. En otros casos se ha visto documentos y también lo aclara en la entrevista, pero cuando son rumores lo dejan claro y debemos tomarlos como lo que son. Así que, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Dejen un buen like, compartan esto con sus amigos. Suscríbanse obviamente al canal y nos vemos muy pronto aquí en directo y también con los videos grabados en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Larga vida y prosperidad. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y aquí debajo YouTube te va a estar recomendando 1 o 2 videos para que sigas viendo contenido del canal. No sé qué te va a recomendar, pero supuestamente sabe lo que te gusta, así que dale click. Nos vemos. Gracias.